según dicen los capítulos anteriores, que uno de los mandamientos que Jesús le agrega a lo que ya conocemos, y dice que oremos siempre los unos por los otros. Un nuevo mandamiento como manda el capítulo anterior a este que vamos a ver. Si usted se fija, en la clase pasada y el domingo Aguilera repetía algo y decía que, como vimos en el capítulo 13, en la última clase, por favor, leyéramos el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16 para tener el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy en el capítulo 17. ¿Por qué se hace esto? Porque hay veces que en esos capítulos que dejamos atrás hay muchos puntos que nos ayudan a reconocer que no lo vamos a ver en este próximo, porque hay un salto dentro de esos capítulos. Y si usted se fija, tanto el evangelista que ha dicho el domingo y lo glorificó a través de una palabra poderosa, que puso el tema de Juan capítulo 15, oye, poderosamente explicado. A mí me encantó, yo que he predicado ese capítulo varias veces. Para mí es uno de los que más me ha edificado, porque habla de la conexión de lo que es el miembro, el hombre espiritual con Dios. Habla de la conexión de la vida verdadera con el pámpano. Amén. Y obviamente habla de los frutos de que siempre, obviamente, debemos nosotros de presentarle a los demás. El último capítulo que vimos en la de los pies, el significado profundo que tiene. Yo en lo personal me tuvo una enseñanza muy poderosa, que el más pendiente de la casa, o sea, el más identificante, era el que tenía esta encomienda, me tuvo una enseñanza. Por eso Jesús habla muy profundo de esto. Luego en los capítulos siguientes, fíjense que la Biblia se centra en la traición de Judas, en la traición de aquel que lo iba. Luego habla del Espíritu Santo, habla de la vida verdadera, vuelve y habla de la obra del Espíritu Santo y de que el mundo iba a conocer a aquellos que seguíamos a Jesús. No porque Él lo quería así, sino porque automáticamente usted viene a los pies de Cristo, ya usted se constituye un enemigo del mundo y se constituye amigo de Dios. Y así como vimos en el capítulo 15, fíjense que ya Él lo llama siervo, porque el siervo siempre tiene que estar a expensas de su amo, sino que lo llamó amigos. Amén. Y en esta ocasión vamos a ver esa ocasión. Aquí hay una pregunta que nos hace el maestro, que a mí me gustó bastante, porque me trae mucho recuerdo de muchas cosas, que dice: ¿cuál es la lección más poderosa o memorable que alguna vez aprendió a orar o a escuchar a otra persona orar? La repito. ¿Cuál es la lección más poderosa o memorable, es decir, que usted recuerde, que alguna vez aprendió a orar o a escuchar a otra persona orar? Vamos a ver, ¿qué se puede contestar? ¿Cuál es la oración o esa lección que usted entiende que para usted es memorable, que escuchaba a una persona orando y quizás eso le ayudó a usted a enfocarse más, o que le quedó un recuerdo de algo según la oración que esa persona hacía? ¿No veo cerca? Yo recuerdo una vez cuando me estaba cambiando, ¿verdad? Que siempre, nosotros hacemos oración aquí. Y yo decía por dentro de mí, yo sé que vamos por el camino, porque no se queda desconocido. Amén. Yo siempre la recuerdo porque la dice, o sea, nosotros sabemos que la oración debe poder. Entonces yo siempre recuerdo eso, que nosotros debemos recomendar en práctica la oración, porque la oración, yo siempre digo, si nosotros oramos constantemente, porque Jesús dice que siempre necesitamos la oración, necesitamos orar. Yo siempre recuerdo que orábamos mucho por ejemplo, pero reclamábamos a Dios, ese fue el compromiso, tenemos que recordar esa oración. Yo recuerdo cuando tenía a Elías, le daba ataque de epilepsia. Yo siempre que decía, siempre que hemos invitado a la iglesia, nos hospedábamos en el barrio de Puerto Rico, decía, pasen los enfermos para orar. Yo siempre pasaba. Si la semana entera yo pasaba, no importaba cuándo, cada vez que venía un predicador no pasaba, porque yo tenía la fe de que Dios me lo iba a sanar.
el milagro, pero él dio tiempo. A los 7 años, desde los 2 años, y Dios me contestó mi oración. Amén. Muy bien. ¿Saben que aquí el maestro, a través de la experiencia que nos muestra, habla de la oración sacerdotal? Amén. ¿Por qué menciona la oración sacerdotal? Todos sabemos que el libro de Hebreo presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote, ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Recuerden que cada uno de la Biblia presenta a Jesús desde su punto de vista. Incluso Juan tiene una manera muy peculiar de presentar a Jesús, lo llama como el verbo encarnado, como el gran Mesías esperado. Pero no fue el único que llegó a dar tan certeramente a hablar de cuán real era Jesús, porque se fue al principio y lo conectó con toda la creación, que es lo que debemos hacer nosotros como cristianos cuando estamos presentando a Jesús delante de cualquier escenario. Amén. Conectar a Jesús que hemos conocido a través de la palabra con el Jesús que ha existido desde la eternidad. Amén. Y en esta ocasión el maestro representa a Jesús como el gran sumo sacerdote. Y en la oración que hace nos damos cuenta de por qué lo presenta así en la iglesia, porque es una oración bastante profunda. Ahí en el inicio dice Jesús ora por sus discípulos. Pero hemos visto en otras ocasiones cómo Jesús ora por ellos y delante de ellos. Recuerden que cuando él se parte del monte, siempre tiene 3 personas que es su círculo más cercano que están cerca de él. Por eso este Juan detalla tan particularmente en oración que hace eso. Fíjense que, como les decía al principio, los evangelios lo presentaron de una manera, pero él es el único que se enfoca detalladamente lo que está haciendo Jesús en esta parte. Por eso el maestro me enfoca a Jesús como el gran sumo sacerdote por la forma en que lo hace. Fíjense que cuando mañana nosotros trabajamos en el altar y empezamos a hacer el culto del plan, empezamos a orar por muchas cosas. Lo primero es, como no tengo palabra, orar para exaltar la grandeza del Señor. Luego entonces empezamos a hacer peticiones. Quizás hacemos alguna adoración, cantando al Señor, pero siempre estamos alternando. Tanto en el canto como en lo que decimos particularmente. Si estamos en la Biblia en medio, de que estamos expresando este culto del plan. Pero aquí en esta parte Jesús se enfoca en que Dios les ha dado. Su corazón central fue hablar de lo suyo, como dice el inciso. Lo que Dios le había entregado. ¿No quizás? Eso era lo que más a él en ese momento le estaba acudiendo. Que aquello que Dios le había entregado, como sabía que no era la defensa, que a que Dios le había entregado este mundo secular, entonces no quería que más tarde se perdiera. Recuerda que todavía él no le había entregado hasta el momento del Espíritu Santo y quizás él le va a ver las preocupaciones de Jesús. Así que vamos a entrar en esta parte que habla de que creamos en Jesús el camino a la vida eterna. Vamos a leer del 1 al 5 a ver qué nos dice la palabra de esta oración de Jesús. ¿Alguien que pueda leer del 1 al 5? Juan 17, del 1 al 5. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas cosas para Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna todo lo que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Excelente. A mí me gusta dar la clase por parte, por versículo. Amén. No tan entiendo, pero quizás a veces por eso no me una persona específica al final, sino que me gusta ir versículo por versículo para entender qué nos dice la palabra. Obviamente que hay muchos puntos por donde cortarlo. Primero es que Jesús ora por sus discípulos y todos sabemos lo que es oración, ¿verdad que sí? ¿Qué significa oración? ¿Qué
La forma en la que nos comunicamos con Dios. O sea que no es una conversación, usted solo, no es un monólogo que usted hace. Hay una conversación entre dos o más personas. Como dice la definición secularmente de la palabra oración. Es una conversación en donde debe haber un emisor y un receptor. Una persona que habla y una persona que escucha. Amén. Para que sea oración debe de haber
de su muerte y de que lo iban a entregar. Entonces, ya él dice que la hora ha llegado, la hora de su muerte. Ya le dice a los discípulos que él iba a resucitar al tercer día. Ahora bien, de esa forma, él le está diciendo al Padre, glorifica a tu hijo, como yo te glorifico a ti. Yo entiendo que ante Dios lo iba a glorificar, él está levantando todo lo demás. ¿Entiendes? Bien, vamos a verlo así. ¿Había qué? Cumplido su mandato. ¿Qué más? Se llama Inés. Jesucristo me decía, él vino al cielo buscando lo que él sabe que estaba en A ver. conectado yo con Dios. ¿Qué le dice? Te he glorificado, ahora glorifícame. Él estaba hablando de la gloria que le iba a dar Dios después que él muriera y resucitara. O sea, él estaba hablando de esa gloria que él esperaba que Dios le diera después que él terminara. Como dice esta niña, él ya su ordenanza, que le dio, le dio aquí a la tierra a morir. Cuando él viniera, él no iba a morir, pero tenía que Dios lo glorificara nuevamente como lo glorificó en el pasado. Pero no me debo poner la palabra glorificar. Eso es lo que yo quiero, que me descompongan esa palabra y me la pongan en contexto. Al leer. El Padre Jesús tenía un trato. Claro. El trato era que Jesús se despojara de toda su gloria allá arriba, de toda su majestad, de toda su deidad. Dejara todo, entonces viniera aquí, cumpliera su misión, que era morir por el mundo, traer salvación, resucitar, pero luego ascender al cielo. Y esa era la gloria, de retomar toda la gloria que él había dejado antes. Por eso que más adelante dice, todo lo que yo tenía antes de la fundación del mundo, devuélvemelo, porque ese fue el trato. Ese fue el trato. Yo te iba a obedecer en todo, pero tú me debes algo. Es igual que nosotros. Si nosotros decimos al Señor que nos glorifique, estamos diciendo, Señor, sálvanos. Señor, así como tú nos prometiste la salvación, pero para eso nosotros tenemos que estar en completa obediencia a Dios y en completa santidad, para estar segura de que la salvación nos pertenece. Porque Jesús estaba seguro que como él había cumplido, aparte de acabar su llamado, él estaba seguro de que el Padre lo iba a elevar nuevamente y le iba a devolver su gloria allá en el cielo. Cuando nosotros decimos, Padre, te glorificamos, vamos a ver así. Él le dice, ya yo te glorifiqué aquí en la tierra. Ya yo hice como le están haciendo, porque ya yo cumplí con lo que tú me dijiste, como
Yo quiero que lo que yo tenía en el cielo antes de enviarme como hombre, que vuelva y se manifestable cuando yo vuelva aquí. El Espíritu. Amén. Al nombre de Cristo. A su nombre. Él está pidiendo al Padre que su trono le sea devuelto. Por eso que en una ocasión, cuando uno de los discípulos le dice que uno quiere estar a la derecha y otro a la izquierda, ¿qué le dice? Este lugar no lo corresponde. Solamente a mi Padre, que está en el cielo, le corresponde entregarlo. ¿Por qué? Porque él anda en lugares reservados para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Porque Dios no deja su trono en ningún momento. Esos dos lugares están reservados para el Hijo y el Espíritu Santo. Al nombre de Cristo. A su nombre. ¿Alguna pregunta está ahí? Sí. Dice aquí. Ay, yo quiero que tú me busques Filipenses 2:7. Antes de eso, yo quiero que alguien me responda. ¿Qué podemos aprender acerca de orar por nosotros mismos de la manera en que Jesús ora por sí mismo en Juan 17 del 1 al 5? ¿Qué podemos aprender acerca de nosotros mismos cuando estamos orando de la manera que Jesús ora por él mismo? ¿Qué aprendemos de estos 5 versículos? Lo único que Jesús dice en oración conmigo, que está en Mateo capítulo 6. Lo mismo que Jesús dice en Mateo 6 es lo mismo que responde esta pregunta. Si tú ves, a pesar de que Jesús está hablando por él, su tema central no es el mismo, la verdad. Es glorificar y continuar obedeciendo al Padre. Amén. Porque en muchas ocasiones nosotros oramos por nosotros, reclamando bendiciones para nosotros, pero no que Dios se glorifique en nosotros, que va a ser el resultado de eso. Eso es lo que va a traer la bendición. Amén. Pero siempre y cuando nosotros oramos por lo que nosotros queremos, no por lo que Dios quiere para nosotros, entonces ahí la vamos a cambiar. Amén. Pero el primero de eso, primero glorifica al Padre. Reconoce lo delante de los hombres. Luego da la casa de Dios por otros. Perdona los pecados de otros para que Dios perdone los tuyos. Amén. Luego perdona. Por último, si es necesario, si no, no. Amén. Eso es lo que dice aquí. ¿Qué aprendemos de Jesús? Que él no se atribuye a sí mismo, no estaba pidiendo por él mismo. Él glorificaba a su Padre y le pedía por otros. Porque él sabía que a través de esa oración Dios iba a glorificar. Eso es lo que Dios nos enseña. Por eso que habla de orar por los suyos. Esto también es un clamor como para que Dios le dé fuerza para continuar hasta el final la misión que él tenía, que tampoco era para, en realidad, tú sabes que en los otros evangelios menciona Padre, no se da esta copa, quizá en algún momento Jesús sintió eso, pero siempre consciente de que sea la voluntad de Dios, no la de él. Porque él estaría dispuesto, aunque fuera difícil, aunque fuera duro, él estaría dispuesto a obedecer el mandato del Señor. Esto, muy bien. Ahora sí, ya, lee Filipenses 2 del 7 al 11. 7 al 11. Sí. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Excelente. Gracias. La pregunta dice, Filipenses 2:7 hasta el 11 nos dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La pregunta dice, ¿cómo hemos visto esto ilustrado en el Evangelio de Juan? ¿Cómo te ha visto eso que manifiesta Filipenses en el Evangelio de Juan, en lo que hemos visto en este versículo? Y yo lo acabo de decir. Mira, casi como
delicado. Porque hay que leer mucho otro libro para entender lo que hay que leer Salmo, hay que leer Éxodo, hay que leer Lucas, Mateo, Marcos. Lucas va a cantar las citas que no valen, porque aquí en la Biblia te dan una cita, pero hay otras que no. Entonces, según las escuelas hay que estudiar. Porque aunque parezca un tema sencillo, como un tema de oración, un tema de humillación, porque es realmente lo que tengo la oración con el Padre, pero tienes que tener por donde cortar. Te va a quedar más sinceramente lo que pusieron en la clase. Yo intenté estudiar para los cursos, porque a veces no puedo abrir para leerla y no tengo nada de una batalla. Pero no es tan difícil esa pregunta, es algo sencillo, mi hermano. Oiga lo que dice. Me da un sueño. Según lo que le ha leído, No, antes de leer, yo dije la respuesta así. pues yo le estoy preguntando a ver si lo entendieron. Tú no preguntas que Oye, la pregunta. ¿quién estudiaron el paso? Sí, primero. Yo te dije que yo la estaba estudiando, pero no pude. Vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. ¿Cómo hemos visto lo que Ailén acaba de leer en Filipenses, capítulo 2? ¿Cómo hemos visto ilustrado esa cita que hayan leído en el Evangelio de Juan, lo que hemos visto? Hermano, esos 5 versículos que leyeron, del 1 al 5, ¿cómo se ve manifestado? Repítelo por favor. Léelo de nuevo. Dice, y no que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un
orando por ellos, para que no se aparten de la verdad, que aun cuando Él les falte, todavía permanezca en Él. Amén. Recuerda que ya hemos hablado de la fe. Todo eso viene conectado a eso. Amén. Para que sigan conectados a Él. Y le dice: ahora he conocido que todas las cosas que me ha dado proceden de ti. Incluso en algunas ocasiones Jesús le preguntaba: ¿quién le dice a ustedes que soy yo? ¿Qué ustedes piensan que soy yo? Para estar claro, se estaban entendiendo el mensaje. Amén. Padre, dijo Pedro en una ocasión: yo entiendo que tú eres el Cristo, el que vino enviado. Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Reconocieron que era Dios en la tierra. Amén. Esa parte está clara. Dice: porque las palabras que me diste, todo lo que Jesús predicó, todo lo que Jesús habló, se la dio el Padre y lo reconoció en todo momento, por eso lo glorificó. O sea, lo reconoció en todo momento. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, que me hice carne por ellos, para que en mi nombre reciban la salvación. Que le diga todo ese punto al principio. Amén. Solamente a través de Jesús iban a alcanzar lo que usted y yo estamos anhelando, y por eso estamos aquí: la salvación. A través del perdón del pecado. Cuando creímos en Él y Él nos acogió como hijos, porque no lo éramos anteriormente. Estábamos en el mundo atrapados en los deleites del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, entonces nos hizo coherederos de su gracia. ¿A través de quién? De Jesús. Amén. Yo ruego por ellos a través de la oración, la rogamos. No ruego por el mundo, porque no le creyó. Al mundo enemigo no le creyeron. Solo a lo que me diste. Porque a veces decimos: no, porque Dios está sobre todo el mundo. No. Él tiene la potestad sobre el mundo, pero lo que no ha creído en Él no tiene compromiso con Él. Lamentablemente. Yo lo guardo a través de mi gracia, porque en mí, lo que Jehová quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. ¿A través de qué? De la palabra. Pero el que no cree en Él no tiene compromiso con Él. Oramos, intercedemos como iglesia para que se arrepientan, pero si no, lamentablemente Dios no tiene cuidado con ellos. La misericordia de Él a través de las oraciones de los santos que se guardan dentro de la iglesia, entonces que hace que el mundo todavía reciba la bendición de Dios. Pero no, porque hay un compromiso. Por eso tiene la palabra: que la veneno la capa de donde lo que le temen y no defienden. Por el porque han creído en Él. Y lo dice Jesús muy claro a través de su oración, porque Él es el que está orando. El mundo no, porque ellos no me reconocieron. Yo quise ir de ellos, pero no me aceptaron. Ahora lo que me diste, este grupo que me dio enviado, que yo le prediqué, por eso yo oro, por eso yo estoy trabajando en este momento. Y le sigo diciendo: porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, así como también lo tuyo es mío. Y así he sido verificado en ellos, a través del mandato que se le entregó, a través de la misión que se le entregaba. ¿Cuál es la misión de nosotros como iglesia? También así lo que Jesús: que aquellos que están allá afuera me conozcan como hemos reconocido nosotros. Esa es nuestra misión. Que nosotros glorificamos al Padre reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, que es la única forma de nosotros poder salvarnos. Si no le glorificamos a Él, no nada más de palabra, sino de Él, porque esto se debe de testimonio. Amén. Entonces no podemos glorificar al Padre. Aquí es la única forma de glorificar al Señor, reconociendo que Dios está en nosotros y que Jesús, que es lo que nos ayuda a conectarnos con Él, entonces mora en cada uno de nosotros. A nombre de Cristo, a su nombre, a través de qué? No es directamente de los versículos, pero me río mucho porque yo estoy segura que si leyeron el capítulo 17, ahí está la importancia de la escuela bíblica de la clase, porque tú lo lees sola y eso parece un trabalengua que tú no lo entiendes sola. Y cuando alguien se para, te lo detalla, o cuando tú lo compartes con alguien, ya ahí como que empieza a aclararte todo el panorama. Porque de verdad, cuando yo lo leí por primera vez, eso parece un trabalengua que es rarísimo, tú sabes. Como que, tú lo lees y ya, tú no le pones atención y no reconoces la importancia que tienen esas palabras que Jesús está diciendo en esa oración. Amén. Nombre de Cristo. A su nombre. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Así va a ser. Dice aquí:
para poner atención a las cosas tuyas y que tienes pendiente. Y ya, como hizo Jesús, ya no pagando por él. Oiga, lo que quería pasar a Jesús pocas horas después no era cosa chiquita. Usted ni yo le hemos pasado por él y lo vamos a pagar acá. Era que iba a entregar su vida. Un hombre de 33 años, joven. Él entregó su ministerio a favor de una humanidad que ni siquiera lo quería reconocer como Dios. No quería entender esa parte. De que Dios se despojó y lo mandó a él para que él venga dando vida y vida en abundancia. Es que no le cambió la mente eso. Es que debe saber la cambiar algo bueno. No. Por eso que no con tanta presencia, por lo que sí le creyeron. Bienaventurado los que creen. Dice la palabra de Dios. Posible. No hay como expresarla, solamente cuando uno la vive, que cuando uno tenga la palabra para expresarla. Que un hermano se dirija de su casa a tu casa, ahora por ti. Y como usted dijo, le revele cosas que solamente usted sabe y Dios le da un perdón de conversación. Y como que esa persona amiga de parte de Dios es un regocijo, como que su espíritu se renueva, todo y luego cuando le dan un abrazo, que uno llora, es de la música, es una canción muy bonita. No es igual cuando se va a un micrófono, que es como la iglesia, presentando todo los demás, igual que cuando se hace personalmente y directamente. Muy bien. Usted se puede sentir alicaído, pero su espíritu se renova, Chori. Según otro me dice lo siguiente, cuando alguien muere por mí y yo te confirmo que tus oraciones son escuchadas, está ahí como porque vale la pena. Y en tu espíritu recibe fortaleza por más ocupado que tú estés. Cuando tú recibes una palabra de esta, tú recibes fortaleza automáticamente. Muy bien. Dice a ver, ¿cómo podría haber afectado a los discípulos la oración de Jesús por ellos? ¿Cómo cree usted que esta oración que estaba haciendo Jesús lo afectó a ellos? Si lo afecta a nosotros hoy en día, 2025 años después, imagínense, ya vamos a Una pensar. pregunta con respecto a él. Sí. Cuando Jesús hizo esa oración, no la hizo en frente de todos. No, no, Solamente había tres. exacto. Lo pueden mencionar. Estaba Juan, que era el que está escribiendo. Estaba Pedro y estaba Jacobo. Sus tres discípulos exactos. ¿Cómo se sintieron ellos? Pues mira, como cuando empresa acaba de la carta. Y no solamente eso, sino que hablaron de cómo más adelante que cuando subieron los dos. Amén. Crean que no, ¿cómo somos nosotros? Agradecido de Jesús. Sumamente. Que oró por nosotros una vez en la vida. Igual también pudiera ser muy conmovido porque una persona que va a morir está a punto de recibir la muerte más desastrosa que se ha visto en la historia y tomando tiempo para nosotros en vez de orar por él, por fortaleza, por ayuda y decir, oye, en vez de orar por ti, tú orando por mí, es que es increíble. Que lo mismo pasa, a veces hay personas que están pasando por procesos fuertísimos que tú no conoces y se toman un tiempo y se olvidan de su proceso, se olvidan de su aflicción y se identifican contigo y oran por ti. ¿Cómo tú te sentirías? Y a veces esa es la forma de cómo Dios restaura tu vida. Claro que sí. Muchas veces tú estás pasando situaciones peores de que tú oras y tú te renovas. Pues esa es la renovación del espíritu. Porque el que va y ora para el hermano, lo que esté pasando es que hay una añadidura. Cuando usted se despoja para orar, usted recibe. Es lo que usted dice, pero Dios mío, ¿qué está pasando esto? Como usted se repitió. Dice que ahorita como una que era el mismo modelo de Lucas, de la oración del Padre Nuestro. Yo no entendí, ahora sí entendí si es el mismo modelo. Exacto. O sea, Jesús glorificó al Padre, obedeció al Padre, pidió por él mismo, porque le dijo, glorifícalo. Pidió por él, y pidió por los demás. Excelente. Ahorita yo no Amado, tú sabes que Dios es experto en ese ámbito. En el momento de tu debilidad, de Él, la
de ti para dar fortaleza a otros. Pero eso me pasa de ambos, porque a pesar de que se fortalece al que tú le estás hablando de parte de Dios, el mismo Espíritu te fortalece a ti. Excelente. A nombre de Cristo. A su nombre. ¿Cuáles son las formas específicas? Déjame los celulares, se va a ir algo. Yo no hago con mi celular. Oye, el celular. Bien. Vamos a ver. No va a pagar la luz, pero no Sí. Amén. ¿Cuáles son algunas formas específicas en que los discípulos de Jesús pueden glorificar? ¿Cuáles son algunas formas específicas? La palabra específica significa cosas puntuales. Amén. En que los discípulos pueden glorificar. O sea, que van a decir gloria no es aquellos, sino a nosotros. Nosotros somos discípulos de Jesús hoy en día. Amén. ¿Cuáles son las formas, Robert? Excelente, hablando de él hoy. ¿Qué obra? Porque ese punto lo que hizo mencionar, realmente, cuando hablamos de eso, muchas veces salimos renovados en muchos temas y en diversas ocasiones, porque hay circunstancias que a nosotros como que nos afligen. Y cuando nos ponemos a pensar en la historia, en lo que vivió Jesús, literalmente, nosotros salimos renovados porque decimos, ¿y quién soy yo? Entonces, ¿quién soy yo para que Jesús padezca lo que padeció por mí? Y de ahí nosotros como que decimos esa fortaleza y decimos, sí, de verdad, tenemos que seguir orando porque Dios hecho hombre, padeció para enseñar a nosotros que de verdad que nosotros tenemos que conquistar el mundo del cielo y se supone que adoro. Amén. Nombre de Cristo. Nos seguimos glorificando cuando usted le habla a uno de él. Cuando usted hace ayudas de parte de él, no de parte suya. Porque siempre que usted va a dar algo, recuerden que no es por usted mismo, ni porque usted es bueno, es porque él a usted lo manda a través de su espíritu. Amén. Porque si ser humano, quizás no sea la referencia de cosas, es que el espíritu que hay en usted, que muere en usted, es que lo hace a usted hacer las cosas que Jesús lo manda. Amén. Hay muchas cosas. Cuando tú obedeces sus mandatos, sus palabras, cuando tú andas como Él, cuando tú hablas como Él, cuando tú obedeces al Padre como Él, cuando tú te enfocas en la salvación, cuando tú te enfocas en hacer, o sea, cuando tú obedeces el mandato, ahí vienen todas las señales que Él dijo que iban a seguir a aquellas personas que iban a predicar su palabra y que iban a andar en nombre de Él. Todo lo que tú hagas para el Señor con entrega, con dedicación, es una forma de tu honrar y glorificar a Jesús. A nombre de Cristo. Gloria. Que seamos santificados, no somos del mundo. Vamos a leer del 11 al 14, seguimos el 17. Del 11 al 14. Ponte aquí que está el pon el micrófono que está prendido. Ponte de frente. No está apagado, pero préndelo atrás. Déjame prender, espera. Ponte de frente primero. Del 11 al 14. Ponte el micrófono. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y ya no estoy aquí, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, que me has dado, guárdalo del mundo, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino un lío de perdición, para que la sepultura se cumpliese. Pero ahora voy aquí, y hablo del reino del mundo, para que tengan mi gozo y de los siglos. Tú eres de tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco de su palabra. Muy bien. ¿Qué pasa ahí? Siempre. Muy bien. Y ya no estoy en el mundo, esta palabra me gusta a mí. Porque Jesús está haciendo una oración en el presente. ¿Y por qué dice, ya yo no estoy en el mundo? Si él estaba en
El futuro. Jesús físicamente estaba todavía en la tierra. Amén. Pero Jesús, él estaba en la gloria que sí. Pero Jesús sabía que su ministerio ya terminaba. Gloria. Que ya en ese preciso momento, que él estaba en el pueblo, estaba orando. Ya él había terminado el ministerio. Ya él había terminado de lo que tenía que hacer con él. Amén. Pero padres, no se apriete esa mujer, por favor, no sean así. Excelente. Me gozo, vamos a ver este año. Muy bien. Estos cuerpos ni nada que hay aquí no nos pertenece, no le pertenece a Dios. Un aplauso. Usted está en el mundo, porque no pertenece al mundo. Gloria, aleluya. Mire la gloria de Dios. Y me encanta eso. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted estudia la palabra, porque antes de la cosa, Dios está en mi gloria. Entonces, ¿por qué se analizarse en mismo. Lo que pasa es que era la última vez que Jesús oraba por ellos, estando en su cuerpo humano. La última vez. Por eso era habla de esta manera. Padre, ya yo no voy a estar con él en este mundo, que ya yo no estoy. Ya la mente de Jesús está en el Gólgota crucificado, que ya es gobernador de su vida. Ya se veía crucificado en el Gólgota, pagando por los pecados de la humanidad. Por eso que habla de esta manera. Ya yo no lo voy a tener al lado, yo no voy a hablar de ti, ya no puedo. Ahora, como me lo dices, por favor, guarda, gloria, que si tú no me gusta el like, o lo pierdes, pierdes como acaba por él en el cuerpo. Tan grande por hoy la blanco se desprende. Y habla de esa manera. Y dice, y yo voy aquí, Padre Santo, estaba confiado, que en la oración que hagamos, estemos confiados de que nosotros no somos de este mundo, como dijo en Israel, que nosotros no pertenecemos a él, estamos en él, militamos en él, pero no somos de él. Amén. Esa es la convicción de que somos cristianos. Y dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Así como Jesús es uno con Dios, nosotros debemos ser con nosotros. Nosotros no vamos a llegar a entre nosotros, no debe haber rencilla, no debe haber cielo ni los bien, que es lo que vamos más adelante a hablar. Es decir, usted conoce a Dios y ya usted se apartó del mundo. ¿Por qué que nosotros todavía debe de haber diferencias? Es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué se llama conocimos al Padre? Porque nosotros debe haber disgusto y disensión. ¿Por qué debe de haber raíces de amargura todavía en este tiempo? Donde el mismo Jesús clama por nosotros de que seamos uno solo como él con el Padre. Amén. Es muy profundo. Entonces, si ya pertenecemos a Dios y no somos del mundo que militamos con él, ¿por qué todavía las obras de la carne siguen militando en nosotros? Y nos ponemos guapos con cualquier cosa. O si nos corregimos entre hermanos, como manda la palabra, porque hay disgustos. Si Jesús pasó el ministerio corrigiendo y ayudando a lo que Dios le había dado. Fíjense que de la forma que él amó fue esa, corregir los malos que había. Si había algo que él trataba de hacer, enderezarlo. Para cuando él no esté, ellos mismos sepan corregir su amar. Vamos a ver. Madre, porque sabe por qué yo en ese momento me sé, porque todavía estábamos en la clase de buen pastor, Sí. todavía en este versículo 17 Jesús nos está enseñando cómo actuar, cómo debemos de manejar, que todavía Jesús no oraba por él, sino estaba orando por lo que estaba aquí. Amén. Nos da una enseñanza maravillosa de que cuando tú te reprendes para tú orar por otro, para tú ayunar por otro, Dios va de una manera u otra se glorifica, de una manera u otra Dios obra en tu vida. Pero cuando Él ve que tú estás orando de una manera, mira, Jesús está orando de una manera sobrenatural en ese momento. Jesús le está orando a Dios con este amor, lo que me diste. ¿Sabes? Yo le voy a decir algo. Tú sabes que no sé quién era que hablaba de este tema en estos días, a través de los mensajes. Que el predicador ha predicado Jesús de Galilea está con nosotros. Yo sé que uno de los temas era que muchas veces le atribuimos las cosas a Satanás.
sienta, que mi espíritu se suelte al tuyo, que mi carne no se revele. Eso es lo que hace el espíritu. Amén. Entonces muchas veces le queremos atribuir a los demonios cosas que son de nosotros los seres humanos. Porque los demonios no le van a poner cosas a usted que ya no es religioso, es mentira. Porque ya usted fue lavado con esa sangre que costó mucho. Amén. Entonces cuando nos sentamos así, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo primero. Por eso es que habla de glorificar al Padre. Cuando usted glorifica al Padre, usted reconoce que para Él viene de usted tiene que haber el glorifico. Por eso es que habla de la santificación. Que seamos santificados. No somos del mundo. Y nos santificamos a través de glorificar a Dios en nuestras acciones. Por eso es que habla de carácter y de personalidad en cuanto somos semejantes a Dios. Porque no somos espíritus, somos carne. Pero nos parecemos a Él en nuestro carácter y en las acciones que nosotros hacemos. Y para demostrar que somos de Él, tenemos que pensar y actuar como Él. A nombre de Cristo. A su nombre. Entonces, si conocemos eso, entonces entendemos lo que dice el 11:14 que leyó Isaías. Fíjate que sigue diciendo, por eso que habla de una persona en particular aquí. 2. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de bendición, para que la escritura se cumpliese. Ahí le daré de Salmos 41 y de Juan 13, 18. No, déjame. Pues lee tu mensaje y búscame Juan 13, 18. Léalo, amor. Lee primero. Salmo 41. Vamos, está aprendiendo. Muy bien. Eso. Muy bien. Salmo 41, Amén. amén. En nombre de Jesús. Amén. Ahora el hombre de mi paz, el nombre de mi paz, el que yo confiaba, el que a mi paz conmigo, alzó contra mí el calcañón. Y en la clase pasada lo vimos, que dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Tomara, ¿qué dice Génesis acerca de esta escritura? ¿Qué dice quién? Génesis. Sí. Que la serpiente iba a ganar El calcañar La serpiente de la comunidad. ¿Usted ve cómo la palabra se conecta? ¿Por qué Juan habla de Jesús, del verbo del principio? ¿Usted está entendiendo? El propósito de esa palabra que acaba de leer está en el versículo 14. Lo que era en un principio se reveló. Ya lo que era profecía se está manifestando. Amén. El hijo de maldición que está hablando David, y David le hablaba en Jesús jamás. Y lo pensó en el espíritu y se lo reveló. Esa palabra. El hombre que come conmigo, que se siente en mi mesa, me va a ir a calcañar. Lo dijo Jesús. El hombre de bendición, al que yo alimento todos los días, mi mano derecha me va a ir a calcañar, hablando de Buda.
Y en el número 12 tiene por otro entrar, hay legalismo cuando hacemos esas cosas, ¿saben? Al nombre de Cristo, a su nombre. Entonces, aquí el Padre está diciendo, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, el que decidió darle de las partes, porque lo llama a todos los hijos de la Biblia, a todos los llamó por igual, los llamamos a todos. Ahora, cuando demostramos lo contrario, lo estamos revelando con el Padre, entonces a él nos llama hijo de perdición. ¿Qué fue lo que hizo Pablo en un momento? Dijo, yo lo entregué a la boda de Satanás. ¿Él lo quería? No, es para enseñarlo. Entonces, cuando usted ve que Dios muchas veces se aparta de un hombre o de una mujer, es porque ya se cansó de hablarle y lo deja a peca de Satanás. A veces esa persona demuestra que tiene todavía la simiente de Jesús o sigue en su delito y pecado. Al nombre de Cristo, a su nombre. Dios lo quiere, no, él lo llama arrepentimiento. Pero lo permite muchas veces para que te conozcan. Al nombre de Cristo. Por eso es que en Juan 13:18, en Salmo 41 y en Génesis, nos habla mucho antes de que pasara de esta palabra que se cumplió en ese momento. Amén. Al nombre de Cristo, a su nombre. Pero ahora voy aquí Jesús está diciendo para dónde va. Recuerden que desde que iniciamos la casa estamos explicando esto. Jesús hace la última oración porque va camino al Gólgota, al madero, a la cruz, una muerte maldita, como dice la palabra, una muerte de pecado, que no era para el hombre justo, sino que él se hizo injusto a causa de los pecados de los maridos. Y dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Cuál es el gozo de Jesús? Salvar la humanidad, que todo queda por la simiente de él. Ese era su gozo. Por eso que él cambia el lamento en baile. Y así dice un capítulo atrás. Cambio de gozo, de lloro a gozo. Eso es lo que tú lo que leyó de 13 a 17. Te lo puedo buscar. Y él dice, yo les he dado tu palabra, la palabra que Dios nos da a través de esta morenita que leemos todos los días. Amén. Esa fue la palabra, no salió de ahí nunca. Yo le he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. O sea, todo aquel que decide seguir a Jesús, el mundo lo aborrece. Por eso ustedes no pueden poner guapo cuando en la calle a alguna vez no le pagamos bien. No lo obligamos, usted le da una lista de oro. Hay gente que no va a hacer usted nunca. Pero no lo que usted quiere, no lo que usted canta, no lo que usted porta. Por la palabra, no es porque es lindo. Es porque ya Jesús pide de usted. Y hay gente que obviamente usted le va a caer mal por el mensaje que usted quiere, que usted habla. Porque yo puedo decir que yo no pertenece al mundo. Porque ya usted dijo que lo que hay en el mundo ya no vive en usted. Usted se apartó de todas esas cosas. Y ya los nuevos de Cristo, que es lo que pone nosotros, no nos llaman. Por eso hay mucha gente que no convive, no comparte. Porque no les gusta. No, porque ustedes son locos, no, porque ustedes piensan que las cosas son de una forma y es de otra. Que sigan pensando así. Llegará un tiempo donde el mismo Jesús va a traer la cuenta a todos, porque todos compareceremos en todos, cómo son las cosas. Si es como lo decíamos nosotros, pues como lo pensaron. Amén. Al nombre de Cristo. Gloria. Yo los he dado tu palabra y el mundo lo aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. En nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. ¿Alguna pregunta? Jesús no va principalmente por la protección física de sus discípulos. De hecho, les dijo que se preparaban para la persecución. Recuerden que mientras Jesús estuvo en la tierra, ahora se fue. Aleluya. ¿Tú lo entiendes? Amén. Recuerden que mientras Jesús estuvo en la tierra, los preparó para que ellos supieran que cuando él partiera iban a sentir persecución. Que no se desalentaran, sino que se mantuvieran agarrados del Espíritu Santo que iba a llegar después. Era preciso que él muriera para que otro viniera en su nombre, que era el Consolador, para que ellos se sientan
La única forma que podemos avanzar es pidiéndole a Dios que no nos desampare, que su cobertura esté siempre sobre nosotros, porque solo nada podéis hacer. Amén. Es básicamente lo mismo, pero ya refiriéndome a cómo Jesús le respondió a Pedro. Yo le digo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fuerza no te falte. Es lo mismo que pase con el hombre o por los demás. Señor, fortalece, guía, fortalece. Siempre debemos orar por fortaleza a nuestros hermanos. En nombre de Cristo. ¿De qué manera promueve la protección espiritual la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿De qué manera promueve la protección espiritual la unidad en el cuerpo de Cristo? De modo que perseveremos un carácter piadoso en medio de un mundo impío. ¿De qué manera? La voy a repetir. ¿De qué manera promovemos la protección divina o la protección espiritual, como usted quiere llamarle, la unidad del cuerpo de Cristo? Bueno, ahorita hablamos de la oración, los unos por los otros. Y Xiomara decía que muchas veces tú sientes que tu oración no es suficiente. La oración de un hermano puede ayudarte o puede fortalecerte aún más. Yo creo que cuando nosotros nos unimos y nos desinteresamos por nosotros mismos, yo creo que Dios obra todavía más. Y que nuestro proceso, si tenemos apoyo, nunca va a ser igual a si estamos solos. Igual. Eso también nos ayuda a crear un carácter piadoso. ¿Por qué? Porque te ayuda a desarrollar agradecimiento, lealtad y te ayuda también a tú seguir orando también por los demás. En nombre de Cristo. Santificados por la verdad. Por la verdad. Juan 17, 15, 19. ¿Sabes? Él leyó. Amén. En el nombre de Jesús, Amén. no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú lo enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 15. Padre, yo no te estoy pidiendo, por favor, esa oración, yo para pasar. Yo no estoy pidiendo que te lo lleves conmigo. Yo no estoy diciendo que no otra cosa, como hiciste con Elías, como hiciste con Enoch, es que lo guardes de frente. Que a lo que se convierte hoy en día, por favor, cuando vengan a tus pies, que no se aparten nada más. Que se enamoren tanto de ti, que aunque reciban persecución, que aunque tengan guerra, que aunque tengan lucha, que aunque la carne se revele, no se aparten de ti. Que sepan reconocer, que sepan apartarse, que nos sepamos humillar para que nos mantengamos conectados con la vida. Es lo que está diciendo ese versículo. Porque dice el mismo Jesús lo dijo, y que va a padecer de él. Es que mientras estamos en la tierra, Dios va a sufrir de todo. Claro que lo padecemos. Pero aún así, Robert, que nos mantengamos agarrados de él. Amén. Porque así, Robert. ¿Sabes qué? Como estaba en movimiento, estoy como fuera del libro, pero agarré algo. ¿Sabes que a veces una palabra que tú dijiste ahorita, yo a veces yo le he dicho, acá, ¿y cuál es la batalla? Pero es verdad, es que si una persona busca la manera de parecerse a Cristo, obligatoriamente hay personas que tú lo vas a ver que te van a odiar, que no son las personas. Entonces, como se trata de eso, entonces ahí viene y dice la oración, Padre, no te pido que lo quites, sino que lo guardes. Ese mal. Porque el plan del enemigo es de que nosotros odiemos al ser humano. Ese es el ataque que hay. Para que el amor de nosotros se nos enfríe. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, yo no quiero ser eso mucho que se me enfríe. Yo en vez de que se me enfríe, quiero que aumente el amor, ¿tú entiendes? Entonces a veces me hace esa pregunta, ¿cuál es el odio? A veces tú llegas a un lugar y hay una gente como testimonial mirando, y tú no le has dicho nada, uno nada, entonces, porque nosotros no somos del mundo.
Entonces, alguien me dijo de que no, tú no puedes ser del mundo. Y yo, claro, yo no soy de aquí. Yo estoy aquí por un tiempo. Cuando llegue ese tiempo, y dice el 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Obligatoriamente hay que pedirle a Dios que nos dé ese amor. Porque creo que debe de haber un fallo como cristiano, porque me ha pasado. A veces yo estoy leyendo como que entra como un disgusto, como que no quiero leer, como que no me interesa. Yo creo que eso no es normal, porque a veces que tú tienes como ese deseo y ese anhelo de tú conocer, porque cuando tú vas leyendo la Biblia, es que te va diciendo las cosas malas que tú tienes. Y tú dices, pues claro, yo tengo que dejar de hacer esto, porque la Biblia me lo está diciendo, y tú lo estás leyendo, lo estás, wow. Entonces, de la única manera de que uno va santificando en la palabra de Dios, obligatoriamente. No hay forma, ese es el camino, es como dice, lámpara a tus pies y lumbrera mi camino. Eso es lo que nos va a alumbrar en la Biblia. Hasta el 19. Ah, ya. 19, te pide el 19. Muy bien. Dándole un patrón de lo que está diciendo. Tú sabes que el hombre de Dios, en el principio, guarda una semejanza, que Satanás con el tiempo ha odiado esa semejanza. Por eso lo que la comadre está diciendo, que hay gente que tú no le va a caer bien. O sea, en lo espiritual no lo podemos ver a él, sino que es lo que está dentro de él. Por eso es que uno tiene que mantenerse en una búsqueda constante con Dios, y es verdad que le abra los ojos espirituales para uno poder reconocer. Porque hay momentos que una persona se te levanta y si tú no estás en oración, pasa lo que usted viene diciendo de hace rato, que cuando tú no estás en oración, cuando tú estás desconectado, desde que una gente se te levanta ya se manifiesta la carne, porque tú estás desconectado de lo de Dios. Ahora bien, cuando tú reconoces en ese momento que se manifestó la carne, tú mismo reconoces y tú dices, me falta oración, algo me falta. ¿Por qué? Porque yo no puedo sentir así, porque fulano se levantó contra mí. Ahora bien, el hombre de Dios tiene que mantenerse en una búsqueda constante con Dios para siempre estar conectado. Lo del mensaje del domingo era no te desconectes. Porque aquí no eres desconectado de Dios, desconectado del cielo. Estamos puestos a lo que sea. Claro, porque inmediatamente tú estás conectado, pero que esa persona venga a conocer tus somos espirituales van a ver que no es él. ¿Entiendes? Entonces, ¿por dónde Satanás atacó a Jesús? Por la Biblia, por la palabra. Entonces, cuando tú estás leyendo la palabra, tú vas a sentir su ataque de parte de la Biblia. ¿Para qué? Para que tú no entiendas la Biblia, para que tú no comprendas la Biblia, para cuando vengan ese tipo de situaciones, tú no puedas confrontar con la misma palabra. Porque si alguien se te levanta con la misma palabra te va a confrontar. Exacto. Y te va a decir, no, tu tal está bien. Tienes que buscar más de Dios. Entonces, esas cosas que van conectadas, te van a tener que realmente tener el espíritu con él. Nombre de Cristo. A su nombre. Muy bien, muy buena explicación de los dos. La verdad es la misma palabra, ¿ven? Eso está claro. Igual lo explica en el capítulo 8, pero lo digo en otra clase. Conoceré la verdad y la verdad nos hace libre. Conocer la palabra es lo que nos ayuda a ser libre, a no ser cautivos o reos de pensamientos ni de nada de lo que nos saca el mundo. Amén. Al nombre de Cristo. A su nombre. ¿Alguna pregunta? Luego está muy bien explicado. ¿Alguien quiere decir algo? Yo creo que es una respuesta, pero como quiera lo que hace. Cuando él dice, no lo que nos quiten del mundo, sino que nos guardes del mal. ¿Sabes que mientras leí ese versículo, yo decía, pero ven acá, la mayoría de los apóstoles no apedrearon, incluso nos pasaron espada. Te crucificaron como amado. Exacto, entonces a esa palabra ahí aparece mal. ¿A qué mal se está refiriendo? A ese mismo, a todo lo que puede venir del mundo. Porque recuerda que el mismo Jesús lo dijo. Ayúdalo, pero cuando vean esos males, no se aparte. Porque la persecución es lo que te hace correr o acercarte a la verdad. Hay dos caminos. O corre y te mata porque no aguanta la persecución, o te quedas y caes a ese preso. No se
verdad. No somos del mundo, santificados por la verdad. Amén. Respecto a lo que dijo Stalin. Cuando el Señor le dice, guárdalo del mundo, tema de realidad, ya después que venimos a los pies de Cristo, tenemos que peregrinar, ¿verdad? Entonces, para poder guardarnos para ese día, cuando partamos con Cristo, tenemos que mantenernos santificados. Pero si ellos no se hubiesen mantenido santificados, no soportan la prueba y pierden la batalla y los adultos con tal de no pasarla. Entonces, la fortaleza vino de Dios, del Padre, para ellos poder resistir y mantenerse santificados en la verdad que era Jesús. Amén. Por medio de la oración. Y hay algo que antes de darle la carta, acuérdense que Jesús, mientras tuvo el ministerio con ellos, y era lo que confrontaba de cada personalidad de ellos, todo lo proclamaban. Fíjate que cada uno es diferente, lo que pasa es que la Biblia no lo especifica así. Pero según uno va leyendo, no se da cuenta de todo lo que rompió. ¿Por qué era Pedro? Pedro dijo, mira, punto, ¿qué Jesús rompió en él? Ese viejo hombre. Y lo llamó ese pecador de almas. Entonces, cuando ese tipo que tenía Pedro, ¿cómo le pudo romper? A través de las misiones que le daba. No, él le puso misiones, le puso a prueba. Mira, tú vas a estar con el tiempo para que él dejara eso. Incluso todavía, mismo cuando el ministerio tuvo que reprender pecado. Porque algunos se querían portar con los gentiles como gentiles y con los judíos como judíos. Entonces, dice Pablo, lo confrontó. Entonces, el Espíritu Santo que hizo en él, trabajó y lo ayudó a mantener una postura. Porque se pasa muchas veces con nosotros. A veces queremos tener una posición, pero nos dejamos llevar, nos dejamos fluctuar. Queremos quizás llevar el mal alzado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos confronta. O te mantienes en una posición o tú decides. Y eso pasó con ellos. Entonces, eso es lo que hizo confrontarnos a través de la palabra. Por eso que a ellos les invitaban a que hablen de hermano. Amén. Viéndolo por ese lado, yo creo que nosotros somos los únicos que dudamos de nosotros y de nuestros hermanos. Pero Jesús, cuando tú vienes a Él, Jesús deposita total confianza en ti. De hecho, por eso dice que cuando tú la aceptas ya tú eres sellado. ¿Por qué? Porque Jesús deposita en ti toda su confianza. Jesús en ningún momento tenía duda de que ellos pudieran desviarse o pudieran hacer el mal o pudieran pecar contra Él. Él estaba hablando con total seguridad. ¿Tú sabes por qué? Porque según Jesús, Él había primero hecho un buen trabajo enseñándole la palabra, que la palabra es la verdad, y la verdad iba a ser su escudo. Iba a ser su escudo en medio del mundo. Que si ellos se mantenían así, por eso Él les pide fortaleza y no que se quiten del mal, porque Jesús estaba seguro de que por más tentaciones que ellos tuvieran, ellos no iban a fallar. Entonces, pasa lo mismo con nosotros. Lo que pasa es que nosotros mismos muchas veces dudamos de nosotros mismos, de nuestra capacidad y de la capacidad de nuestros hermanos. Incluso muchas veces nosotros pensamos que vamos a pecar. Por eso es bueno por ahorita tú hablaste de la carne y de nosotros mismos. Porque somos nosotros quienes ponemos la duda en nuestra mente. Y esa duda hace que le abramos la puerta al enemigo. Y hay una frase en el mundo que yo vi antes de ayer que decía: no me puedo dejar de viento si yo fui quien abrió la puerta. O sea, tú no te puedes dejar de las consecuencias, porque quien deja pasar al enemigo, quien deja pasar al diablo, es tú. Entonces, Jesús estaba hablando con total confianza de que pasara lo que pasara, como ellos estaban afianzados en la verdad y estaban totalmente convencidos de que Él era el Hijo de Dios, ellos no iban a ser tentados por el mal. Nombre de Cristo. No la sabía, no la sabía. Él lo dijo incluso. No, me aclararon muchas cosas que yo no tenía en la cabeza. Nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. Seguimos. Seguro. Imagínate tú que a un evangélico, a una gente que está predicando esto, y ahí afuera le entregan palabras, ¿qué tú crees que hace? Una gente. Está predicando, ¿verdad? Y un mensaje, y lo agarran ahí de que acaba del mensaje, le entran a Pablo. ¿Qué tú crees que puede hacer? La persona. No, el que predicó. Bueno, depende, le puede llegar duda de por qué si está haciendo la voluntad de Dios te pasó eso. Porque hay gente que entrando en la pregunta que dice ahí, que era lo que él preguntaba, le puede llegar la duda. O también puede decirle gracias a Dios como se lleva. Gracias a Jehová porque no lo hizo
cristianos que se manejan por los, que usan los dones y que no tienen una relación con el Señor. ¿Qué pasa Pero no fiesta la carne y empieza a tirar No, y no nada más esa persona. Puede ser que incluso lo que estamos aquí dentro decir, tú acabas de pecar. ¿Cómo es lo que pasa? ¿Cómo que me puedes buscar y decirle que presentaba el pecado porque claro que le pasa acaba de bautizar? Eso pasa. O él mismo cuestionarse y acaso está de mal. ¿O acaso está haciendo la voluntad de Dios? ¿O acaso no le vale? Eso le llega al pensamiento al ser humano. Eres tú que duda de ti, Jesús no duda de ti. No, pero antes yo quiero llegar es que tú sabes que a veces la gente, porque tú lo dejaste saludar, ya son enemigos. Imagínate que te den un palo, porque hay cosas que hieren el corazón del cristiano. Hay cosas, entonces, a nosotros no nos pasa esas vicisitudes que tenían ellos. Entonces, si Dios no nos guarda a nosotros y nos da la fortaleza, cualquier mal puede penetrarnos en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿qué va a depender también de eso? La relación que nosotros tengamos con el Señor. Por eso el creyente, obligatoriamente, nos gusta o no le gusta la carne, que es la carne que no le gusta. Hay que tener una relación con Dios obligado. Obligado, porque si no, cualquier mal puede entrar en nosotros. Cualquier mal. Pero eso ha pasado, Robert, claro. Hay cristianos que han salido de actividades y los han atracado. Antes que no se ve. Y antes del accidente, mira el muchachito que me dijo donde él, que duró para los 20 años, el muchachito casi de baratado. Lo vamos a condenar en la acción, no, lo vamos a sacar a todos. Ahora, ¿qué debemos hacer como cristianos? Que cuando venga un ataque, no negarán eso. Porque lo que pasa, que la duda no nos haga reconocer que Él no está con nosotros todavía. A una persona que se le con un familiar, usted lo sabe una vez, ¿dónde estaba Dios? Cuestionamos y no nos corresponde. Al contrario, debemos dar gracias a Dios de que no pasó mayor y que si Él lo permitió, es porque tiene control. Amén. Hasta parece que sabe tener la control. Porque podemos fallar hasta con cualquier cosa que nos pueda dar. Al nombre de Cristo. A su nombre. La palabra de eso es saber reconocer que es la voluntad de Dios. Saber reconocer que es la voluntad de Dios. Porque usted no mencionó a Esteban no estaba peleando, pero él reconoció que era la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Dios lo sabe bien. ¿Entiendes? Así no puede pasar. Eso lo vio. Una gente puede salir de predicar fuerte, como tú dices, entre las personas, pero donde está es que él pone en él que fue la voluntad de Dios. Exacto. Entonces, lo que desde ahí para adelante, entonces se puede manifestar Dios de una manera sobrenatural y limpia. Si leemos bien eso, fíjate, primero Dios le puso la inyección para que cortara la pedra. Claro. Y lo primero que hizo fue que lo inyectó. Todavía le dijo, Y Padre. te voy a decir algo, todo lo que acontezca a un cristiano, si está bien delante de Dios, Dios te lo revela. Yo digo con él, todo. Que si usted va a cometer el hecho, porque usted no quiso hacer. Yo vuelvo y repito lo que decía anteriormente, es porque su carne se revela. Porque antes de que usted tenga una manifestación en la carne, Dios antes la persigue. Y si usted no está viviendo delante de Dios, le manda a alguien. Sea un predicador, sea un evangelista, sea la pastora, quien sea, lo le manda para perseguirlo. Para estar con nosotros de que recibamos daño o lo apartemos de él. Ya lo digo. Seguro que dice ella, ¿cómo te das cuenta cuando algo es causar un accidente o un problema? Si es voluntad de Dios, pues fue algo provocado. O si es algo provocado por ti. Bueno, no, estamos hablando en el contexto que Robert hizo pensar. Yo me la respuesta es fácil. ¿Cómo tú te das cuenta tú como cristiano? Una pregunta. Si te pasa algo, tú sabes lo que es la parte de Dios. Si tú estás con Dios, no puedes, no pasa. Si tuvo un accidente, Claro. Claro. ¿cómo tú te das cuenta? Una ¿Si fue respuesta Dios sí. o fuiste tú? Claro. ¿Qué pasó porque Dios lo permitió? No. Hay que hacer No vas a perder la comprobación. Y la tiniebla se mueve para que eso pase también. Porque hay que tener ese nivel. hay cosas que Claro. Hay cosas que la Claro. no puedo ir a esa silla que ya, no juega. ¿Tú crees que Dios va a impedir y Dios va a tener algo menos? No. Esto no tiene retiro. Esto tiene un retiro. Claro. Claro que sí. Gracias a
perdiste por un propósito. ¿Cómo tú elaboras con eso? Simple, lo que tú mencionaste. Si usted anda de derecho, prudente, Es que algo lógico. y tuvo un accidente, no puso un semáforo en rojo, y el semáforo no puso en rojo. Exactamente. Usted se calibró usted, se mató usted, no fue yo no voy a permitir porque yo no lo puedo hacer. Otra cosa, algo muy común, usted agarró, cogió un préstamo del banco, se lo mozó y dije yo permito que usted tenga deuda. Y que es un proceso que Dios permitió. Dios por el banco estaba 500,000 y estaba desfilado en prisión. Y ahora, no, tú ibas a una prueba, Dios permitió para no, la luz de pago, hay que trabajar. Ahora, le voy a poner un ejemplo mío cuando las cosas son de Dios. Por ejemplo, yo fui supervisor líder de toda la empresa, de una empresa grandísima, que me dieron una placa, y yo fui el mejor supervisor de todo el 2024 para entregar. 2025 no me cancelaron. Fui yo, no me cancelé. Estaba haciendo un trabajo. Nadie lo verá, ni ellos querían. Ya me cancelan. Yo al final, mami me dice, hermano, me cancelaste. Como un brazo no queda. Al final, cuando yo hace, y uno lo siente, cuando yo trabajo, allá en Estados Unidos, me dijo un pastor, mira, Pero en tu casa ya te había perdido, ya te había. no, en Estados Es Unidos, lo que le digo, que no pasa nada que yo no te había perdido mira, antes. en Estados Unidos un pastor me espera que no lo haga mucho en el trabajo. Claro. Yo me digo así mismo. Porque lo que cuidado que no manifesté la palabra. Yo no le llamaba a ese pastor, Es que yo te lo pero él me lo dijo, ¿qué pasa? Cancelaron hoy el 25 de noviembre, pero ya tiene hoy de trabajo. Y dije otra cosa, yo le llamé, espera, yo estaba entré en un trabajo de 8 a 5. Ahí, casi igual, ganando un poco menos. Y yo le dije a Dios, bueno, voy a llamar a Pablo, ahora la de la marcona, la mano, claro, de confianza, ahora a Dios, que me ofrecieron una posición de 8 a 5. Yo no sé lo que yo voy a hacer, pero yo no creo que para poder tener más tiempo para ver diligencia y poder hacer otra diligencia. Yo no creo que entré a una relación peor que la que tenía. Una relación llamada Dodo. Yo trabajo desde el día, 2 de tarde, 2 de noche y 2 libres. Que son de 2 libres y de 1. Que tú amaneces, eso viene el carisma y al otro día el libre. Y yo no creo que tú vas a hacer. Pero tú puedes tener que años. Yo no creo. Al final, le llamé a Robert, que no te segunda parte, y te dije llamar para. Ahora, bueno, ayer, por un trabajo ayer, te dije llamar. O sea, allá mismo, donde yo estoy. Al final, un director son por el mismo Satanás. Le digo, me lo llamaba este muchacho que queremos dar una producción de coordinador de mantenimiento. Dice, ¿cómo usted trabaja aquí? Yo soy supervisor de mantenimiento y producción. Eso es lo que me dice, y yo me quedé así, eso no hago. Y al final yo le digo, pero yo voy a participar en la hora. No, participa, pero él es una palabra, le digo, participa, que tú participes. Yo no te puedo dejar pasar. Eso por lo que pensar, eso por claro. Yo no voy a querer jugar, yo voy aquí por otro lado. Al final, yo terminé renunciando de trabajo, porque conseguí uno que te dije, conseguí un trabajo para ir a 15 minutos, de 8 a 5, y sin trabajo 15 semanas. Eso lo fue el diablo. Cuando las cosas suceden, porque Dios lo permite, porque Él lo va a curar. Yo no sé, pero Dios todo lo que me va a pasar me lo y me lo organiza. Entonces, cuando son cosas de Dios, Dios no deja, porque si la sabe que no siempre le cega, Dios la alimenta, es más dulcecito trabajo. Entonces, cuando la cosa viene de Dios, que Dios organiza, no para estar mejor, para estar mejor. Y es como que Él te dice, venga. Él te dice, hay un compromiso, Él te dice, venga, a que tú veas que soy yo que tú ves, toma. Entonces hay una parte que le toca a uno. Entonces la iglesia me dio más frecuente, me va temprano, está mandíbulo. ¿Tú me entiendes?
Eso es, porque es un pacto entre Dios y el hombre, entre el cumplidor y el cumplidor. A nombre de Cristo, a su nombre. Este es un ejemplo para que entendamos lo que dice la palabra. A nombre de Cristo, a su nombre. Todo lo que él habló es lo mismo que estamos hablando en la pregunta. Tal cual. Y Dios lo permite, porque todo lo que me fue testigo ocular, vino cuando Dios le habló. O sea que la palabra de Dios nunca cae en saco roto. La hacemos en pánico cuando lo obedecemos. Amén. A nombre de Cristo. A su nombre. Seguimos aquí. Que seamos uno. La unidad perfecta. Vamos a leer del 20 al 31. Juan 17, 20 al 31. Juan 17, estamos terminando. 7 la hora también. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que Vente al 23. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has llamado a ellos como también a mí me has amado. Amén. En esa última parte de ahí, donde dice que somos uno, vuelve a la parte principal. A la parte donde dice que Jesús es glorificado en Dios y Dios en Jesús. Amén. Dice el 20. Mas no ruego solamente por estos, o sea, hablando de los discípulos específicamente, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Amén. Cuando habla de glorificarlo, digo, el reconocimiento que tú me has dado, permite que donde quiera que yo vaya a predicar, sea reconocido a través de la palabra. Amén. Entonces, cuando usted se da a conocer, usted glorifica al Padre donde quiera que usted va. Y por eso que el Padre se glorifica a través del conocimiento de qué? De la palabra. Cuando usted presenta a Cristo donde quiera que usted va. Ese es el sello del cristiano. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Cuando hacemos esa relación, elaboremos hermanos de Dios, donde quiera que vamos, hacemos la voluntad de Él y reconoce que estamos con Él. Entonces, cuando el hombre de Dios abre la boca y habla de parte de Él, dice que es el hombre de Dios, esa mujer de Dios. Cuando lo dañamos, cuando no hay una conexión real y lo que usted sale por su boca es para hacer daño. Entonces ahí la gente dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué problema hubo? Y ese mensaje y estas cosas. Porque la gente identifica, que casi nadie identifica. Porque es espiritual, diciendo las cosas que son espirituales. Y cuando algo no está bien, de una vez identifica el problema. Falta oración, falta ayuno o falta búsqueda. Pero algo pasa en el ser humano cuando no está conectado con Dios. Amén. Al nombre de Cristo, claro que sí. Dice, la gloria que me diste, perdón, me repitió la parte 2, que también ellos sean uno en vosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Entonces, cuando usted de parte de Dios hace la voluntad de Él, todo el mundo reconoce que usted es un enviado de Dios. Los dones y los talentos que Dios pone en sus manos, cuando son manifestados, el mundo reconoce que usted viene y ama y actúa de parte de quién? De Dios. Amén. Por eso que la manifestación no son para nosotros porque ya creímos, ya sabemos. La manifestación no es para quién? Para los que no han creído. Porque esa es la forma de Dios manifestarse a través de qué? De los dones que tiene usted. Usted está al servicio de la iglesia. Usted solamente es un canal y un instrumento. Cuando lo creemos más de ahí, es que Dios entonces se aparta. Al nombre de Cristo. Gloria. En esa parte, hermano, fíjense que es donde Satanás más ha atacado el evangelio del mundo entero. En que el pueblo de Dios sea uno. Amén. Para que el mundo vea que Dios Padre lo envió a nosotros y que nosotros lo recibimos.
Mucha gente no cree. ¿Por qué no cree? Porque estamos divididos. Entonces, esa parte que te dije que era un punto clave. Amén. Porque para el mundo creer de que Jesús fue enviado y que esté en nosotros, nosotros tenemos que manifestar una unidad en el espíritu como pueblo, para que los que están allá afuera, que tienen necesidad, puedan correr aquí al Evangelio, a refugiarse, a buscar la verdad que hay en nosotros. Pero si nosotros nos fallamos unos a otros, y el mundo ve como que vivimos con una guerra espiritual, uno al otro, va a creer que es un Dios o es traidor. Entonces, de hecho, es uno de los puntos que está afectando a la iglesia de hoy en día. Entonces, la gente dice, pero si es un solo Dios, ¿por qué hay tanta denominación? ¿Por qué es que ellos mismos se tiran? ¿Por qué hay tantas cosas? Y lamentablemente sufrimos eso. Porque volvemos a lo que dice Corintios, unos son de Apolo, unos son de Cefas, unos son de Jesús. Siempre estamos buscando algo de gente. Y Jesús está hablando de nosotros, que nos mantengan unidos, como Él y el Padre, como Él está hablando de los suyos, de lo que Él iba a dejar ahí, que ya habían creído. Manténlo que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, Jesús me envió a nosotros, a los discípulos, que Él también somos nosotros, y prediqué que estamos ellos. Pero ¿a qué más creen que nosotros hablamos? Vamos a hablar de Jesús. Si nosotros no nos ven la unidad en el espíritu, de que somos los cristianos, de que Jesús es verdad nos envió y quiere estar en nosotros, van a creer de que Jesús está en nosotros que nos envió. Si nos mantenemos uno con otro, no es difícil. Y de hecho, el espíritu no debe buscar y se multiplica a través de esa palabra. Pero si se va a entre ellos, mira lo que hay adentro. Porque el problema es que nosotros mismos hablamos de los demás y lo hacemos delante de los que debemos hablar, que es el espíritu. Y el espíritu es una cosa que más tiene más. Que sea eso. Aunque ellos son peores, porque ellos acá y hacen de todo. Pero lamentablemente, pero lamentablemente debemos de cuidar esa parte de convivencia. Prévelo. ¿Sabes el cristiano que habla de un hermano delante de un espíritu ahí igualito con un espíritu? La Biblia lo dice así, de un espíritu. Y lo dice Proverbio. Y Proverbio también, que el santo también hermano. Pero lo llama clarito. Tú sabes, creo que el Proverbio 28 está en el 22. Que dice, vamos a darle a la iglesia que le habla, que hoy el impío cae lo persigo, más que el justo es confiado. Amén. Vive con la palabra. Tú también le hablas a la iglesia, que muchas veces nosotros tenemos actitud de infierno, nosotros vivimos en persecución creyendo, que están haciendo somos los mismos que los perseguimos. Amén. Al nombre de Cristo, a su nombre. Seguimos. La gloria que me diste, o sea, el reconocimiento que me diste, yo se los di a ellos, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, el Padre y el Hijo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, como hablaba la pastora, que también lo habla Pablo, en Efesios, amén, que habla mucho de la unidad del Espíritu, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me amas a mí. Y la Biblia dice claro, es que yo los amé primero, ustedes no me han amado a mí, yo fui que los rescaté, yo fui que di mi vida con ustedes. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa parte debemos de reconocer que hay que trabajarlo diariamente. Todos los días debemos trabajar en esto. Volvemos a lo que estábamos explicando ahorita, que pusimos esa parte, pastora, y decíamos, si algo debemos de reconocer entre nosotros mismos, como dice la palabra, cuando hablamos con lo suyo, nosotros nosotros debemos de reconocerlo. Si algo hay que arreglar entre nosotros, pues reconozcamos. Donde que esté mal, cuando hacemos las cosas, entonces queremos atribuirlo al hermano de la mitad. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. No voy a hacer la pregunta porque en la conversación la hemos desarrollado. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. Yo único leyendo del 24 al 26. 24 al 26 dice. Amén. Nombre de Jesús. Amén. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer
lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Excelente. Ya esa parte es un resumen. Aquello que me ha dado quiero que lo que esté. Ya es el acabado de cuando esté en el cielo. Amén. Recuérdense que en una ocasión él hablando a sus discípulos le dijo que es preciso que él parta y que allá en el cielo había un lugar preparado por el Padre. Pero en caso de necesitar alguna, le iba a preparar un lugar para que cuando partamos con él, encontremos dónde está al lado de eso. Entonces, él en su oración le está pidiendo también que cuando él esté allá arriba al lado del trono del Padre, que cuando nosotros vamos a partir de la tierra, también tengamos lugar al lado de él. Amén. Un corazón que es lo que tenemos que hacer con nuestros hermanos. No lo vamos a hacer para nosotros, por eso oramos por nuestra familia, por aquellos que están allá afuera, para que también Él tenga la posición de nosotros, no salvar a nosotros mismos. Por eso es nuestras constantes oraciones, porque es muy lindo que estemos todos aquí en la iglesia y que lamentablemente ya aquellos padres solamente ponen la mano en la cabeza, como nos ha pasado, y que pasan sin Él. A mí esa parte me duele, yo le doy mucho por eso. Y sé que son rebeldes, pero lo dirán más grande que ellos. Y que en algún momento, como Dios me lo ha prometido, ellos van a venir. Amén. Porque yo sé que la oración no me saca bien. A veces se siente que está muy cerca, otras veces regala. Porque yo sé que Dios está haciendo el trabajo como quiera. Lo que no debemos de desmayar. Amén. Porque el mismo Padre lo dice, que hay esperanza. Mientras estemos aquí en la tierra, todavía hay esperanza de que Dios venga. Lo que no podemos dejar es hacer oración. Amén. No debemos de tomar dejarlo tomar propósito, que es lo que se hace constante, para que Dios venga. Aún veamos la realidad que están viviendo, porque de verdad que muchos de ellos, en el caso de que ellos están envueltos, atacarse porque es la locura, pero Dios nunca llega tarde. Amén. Y esa es mi esperanza. Al nombre de Cristo, a su nombre, Padre justo. El mundo, cuando habla de Padre justo, fue de equidad. Fíjense que él murió nada más por lo que él está pidiendo que salga, sino por también lo que era impío. Jesús no murió nada más por ese conflicto. Él murió por la humanidad entera. Y muchas veces en nuestras oraciones queremos ser injustos y queremos que Dios le pague al impío como no nos pagaba a nosotros. Recuerden que antes de ser cristianos no éramos malos, envueltos en el delito y pecado, y queremos que Dios tenga misericordia con nosotros. Ahora se limpió hacia algo, queremos que Dios le mande justo para que vean que Dios está con nosotros. No. Una vez yo me recuerdo orando, yo era una persona que tenía un altar, aún reconociendo que yo no me había dicho que tenía un altar, supuestamente un humano, no sé. Y mi oración no era que Dios lo quite ni que le devuelva el mal, sino que le permita que se arrepienta. Ahí Dios lo prueba, a ver qué tenemos en el corazón. Si usted pide mal para que se muera o quiere que Dios le dé cosas a ellos, esa es la oración que debemos hacer siempre. Aunque sea el peor grupo del mundo, pedir que Dios los salve, que le permita arrepentirse, porque están errados. Amén. El mundo está ciego de falta a Dios. Como nosotros en algún tiempo estábamos perdidos. Así que, y aún así él dice, aún aquellos que no han tenido, como dice en la oración, aún aquellos que no han tenido también ten misericordia de ellos. Amén. Y es lo que tenemos que hacer. Dice la palabra Mateo 5, tener misericordia. Amén. Perdón. Tener cuidado misericordioso, porque Dios empezará con misericordia. Si usted tiene misericordia para los demás, Dios tiene misericordia con usted. Cuando usted pide mal para los demás, fíjese que siempre usted lo recibe. Y Pedro entendió esa parte. Porque Pedro en el capítulo 2, él mismo reconoce de todas las cosas que ha vivido, que lo último del hombre es el amor. Y habló de paciencia, de prueba, de dominio propio, porque pasó por todas ellas. Eso no pasa en el Evangelio. No tenemos que cristianos para reconocer las cosas malas que tenemos y poder llegar hasta el varón perfecto, como habla Pablo. Amén. Todo eso que nos pasa. Fíjense que hay veces que Dios nos permite repetir ciertas pruebas, pero es hasta que reconozcamos. Porque si no pasamos esas que son simples, mucho menos las más grandes que son los que por los demonios. Al nombre de Cristo. Porque aunque no se vean, están ahí. Y no podemos negarnos, como dijo Jesús. No ignoréis las maquinaciones del enemigo, porque son más seguras de lo que usted está palpando. Porque usted ve lo que está aquí de frente, pero lo que se manifiesta en lo espiritual, solamente lo ve que tiene lo espiritual. Al nombre de Cristo, a su nombre, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. La pastora nos predicó un mensaje bastante claro, preciso de lo que era el amor.
Ahora, el amor no quiere decir que usted no va a corregir. Amén. Una de las consideraciones de lo que es amor es reconocer cuando algo está mal. Aunque a mí no me guste, aunque a su vez que no le guste que la corrijan, tiene que dejarse corregir. Amén. Y eso no es celo, eso no es envidia. Eso es reconocer que el Padre que mora en mí quiere que lo seamos santos y que si nosotros nos santificamos aún más. Amén. Al nombre de Cristo. A su nombre. Porque ahí yo me conozco que sí te puedo. Vamos a hacer lo que Dios me dice. A su nombre. Dice aquí. Debemos orar por nosotros mismos como lo hizo Jesús, deseando glorificar al Padre por nuestra obediencia fiel. También debemos orar por nuestros hermanos y hermanas cristianos, para que nuestra santidad y unidad dé un testimonio salvador al mundo. Bebamos libremente y con frecuencia de la fuente de la verdad de Dios, pidiéndole que nos proteja del maligno y nos capacite para la batalla espiritual. Permitamos que las prioridades de oración de Jesús den forma a nuestras propias oraciones, nuestras decisiones diarias y nuestros planes para el futuro. Amén. Que lo que oremos en el secreto se refleje en nuestras actitudes. Porque las actitudes reconocemos y demostramos cuando tenemos odio o cuando estamos dispuestos para que bueno. Al nombre de Cristo. A su nombre. Para la secretaria que de los anuncios, luego la persona que del coro y luego la pastora nos pide oración. Amén.